Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a la edición del programa número 19. Hoy con nosotros un invitado ya conocido para ustedes, con nosotros el pastor Eli Daniel Barras, un placer. Pastor, bienvenido. Gracias, profe. Dios le bendiga. Esperamos que este programa pueda ser de bendición para los que nos observan y para nosotros también, ¿no? Así es. Así es. No queremos iniciar el programa sin antes recordarles que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, déle a la campanita y comparta el link con otros para que cada vez que salga un programa al aire usted pueda disfrutar de esta programación. Y sin más a qué agregar, pues deseamos iniciar, pastor, con una oración. Tenga la bondad. Claro que sí, vamos a orar. Le invitamos ahí donde estás, puedas acompañarnos en esta oración. Querido y amante Padre Celestial, gracias queremos darte, oh Dios, por tu amor y bondad. Gracias, Padre, porque cada día nos muestras a través de tu palabra lo que deseas de cada uno de nosotros. Permite que podamos en esta nueva semana, al estudiar esta maravillosa lección, comprender esta gran verdad y poder cada día practicarla y así, oh Dios, prepararnos para encontrarnos contigo. Gracias porque nos bendices con tu santa palabra. Bendice a cada amigo, a cada hermano que está conectado en esta hora y que el programa del día de hoy sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Y amén. Pastor, los ritmos del descanso. Así es. Lección número 9. Lección número 9. ¿Cómo avanza? Ya estamos a punto de terminar este trimestre. Así es. Ha sido de gran bendición. Pastor, mire, en relación al tema, muchas personas interpretan el sábado como algo quizás erróneo. Quizás en nuestros tiempos podemos percibir poco la seriedad del tema del sábado en el antiguo Israel y sería prudente que nosotros pudiésemos discutir en esto para poder ayudar pues a entender a nuestros televidentes el verdadero concepto del sábado bíblico que Dios ha dejado desde la creación hasta nuestros días y durará también por la eternidad, según lo que la Escritura revela, ¿no? Así es. Ahora, durante la historia humana, incluso después de la era cristiana o de la era de Cristo, hubieron algunos eventos históricos que pudieron desencadenar y pudieron impactar, ¿no?, a la sociedad, porque se quisieron hacer cambios en el ciclo semanal, ¿no? Esto es literatura extrabíblica, eso está en la historia y pues los invitamos a que puedan buscar, puedan investigar también acerca de esto. No vamos a discutir detalladamente estos puntos, pero deseamos tocar algunas otras cosas que son interesantes para el tema, ¿sí? Y pastor, el ciclo es 6-1. 6 días trabajarás y 1 descansas. Así es. En la historia se intentó agrandar el ciclo, ¿no? Colocar el ciclo semanal de 10 días, pero la sociedad no aguantó. Es algo impensable, porque imagínate trabajar 10 días seguidos, o sea, tremendo. Así que la sociedad no aguantó la presión de trabajar 10 días continuos y descansar 1. No, Dios lo creó así, 6-1, ese es el ciclo, ¿sí? Correcto. Ahora, para ya entrar de lleno en el tema, vamos a tocar el primer punto, que es preludio del descanso, ¿no? El preludio del descanso. Ahora, cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, vemos allí a un Dios creando detalladamente a un mundo para condicionarlo a la vida del ser humano, ¿ok? Para que no le faltase nada, para que todo lo que existiese en ese planeta creado, pues le brindara al hombre todo aquello que pudiera satisfacer sus necesidades, ¿ok? Ahora, tengo una pregunta para debatir, pastor. Dice por acá, ¿de qué dependemos nosotros para comprender la verdad?
Wow, tremenda pregunta. Hermanos y amigos que nos acompañan en esta hora, ¿de qué dependemos nosotros para comprender La verdad. la verdad? Wow, mira, nosotros dependemos realmente de lo que la palabra de Dios nos muestra. Nuestra relación personal con el Señor, cuando tú y yo llegamos a conocer realmente a Cristo Jesús, eso nos va a ayudar a nosotros a entender cabalmente lo que la palabra de Dios, lo que el Señor quiere que tú y yo sepamos y podamos comprender en estos tiempos en los cuales vivimos. Comprender al Señor es, para nuestra imaginación, para nuestra mente humana, es bastante complicado. Pero cuando tú y yo vamos a la luz de la palabra de Dios, el Señor nos los aclara, el Señor nos los muestra de una manera tan sencilla, pero muy eficaz, muy puntual. Por eso es importante ir a Cristo Jesús, ir a su palabra, y allí vamos a comprender. Y nuestra relación con el Señor nos va a ayudar a entenderlo completamente. Claro. Pastor, existen detalles interesantes, ¿no? Por ejemplo, en este día, cuando nosotros leemos el relato de la creación, o el capítulo 1 del libro de Génesis, Ajá. después de cada actividad creadora de Dios, por ejemplo, cuando en el primer día creó Dios la luz, ¿no? Él dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Con el poder de su palabra. Con el poder de su palabra, valga decir. Valga mencionarlo, y eso a mí se me viene porque cuando, como tú estabas mencionando, vemos en el capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía completamente. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y cuando leemos eso, es grandioso, profe Jorgen, te digo profe porque así siempre te trato, ver el gran poder de nuestro Dios, y cómo el poder de Dios está por encima de la que algunas personas creen de las deidades, como el sol, la luna. Algunos creen que el dios sol, dios luna, pero vemos que el sol y la luna obedecen ¿a quién? A la palabra de Dios. Entonces es interesante, profe, Claro. ver lo que la palabra de Dios nos dice. Tremendo, ¿no? Y hablando de otro detalle también, después de cada actividad creadora, y fue la tarde y la mañana, el día tal. Pero cuando antes de eso, Dios observa lo que hizo. Entonces Dios vio que era bueno. Y en gran manera. No solo eso, sino que durante los primeros 5 días, Ajá. Dios vio que era bueno. Pero cuando llegó el 6º día, y Él creó lo último que faltaba, incluyendo a Adán y a Eva, ahí sí el Señor dijo... Culmina con le añade esa frase. Le añade la frase, es decir, por ejemplo, en el versículo 31 del capítulo 1 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. En gran manera. Así es. ¿Ves? Es decir, a nosotros se nos dio una, no sé cómo llamarlo, ¿no? Una expresión especial de parte del cielo cuando el Señor vio su obra creadora, pero cuando vio al hombre y a la mujer creados, he aquí que todo era bueno en gran manera. En gran manera, en gran manera. Es decir, a Dios le plació, se sintió complacido creando al ser humano. ¿Ves? Entonces es interesante observar eso, ¿no? Y pues tenemos en la historia, por ejemplo, hablando de uno de los primeros hombres en capitanear una tripulación al espacio, pastor, Frank Borman, cuando llegó al espacio y observó la Tierra desde allá, él envió un mensaje por radio. ¿Y sabe qué fue lo que dijo? Que me imagino, bueno, quedaría asombrado con todo lo que había visto. Sí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la impresión humana cuando nosotros vemos tanta belleza, ¿no? No desde adentro del planeta, sino desde afuera. Que puedas contemplar toda esa grandeza, lo vasto. Sí, wow, tremendo. Entonces, no solamente la grandeza y lo vasto, sino también el orden que hay, la complejidad que se maneja en nuestro sistema solar, ¿no? Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, wow, uno dice, bueno,
Tuvo que haber habido alguien detrás de esto. Humanamente eso es imposible. La distancia del Sol y la Tierra, de los demás planetas, todo exactamente organizado, establecido, y solamente lo pudo haber hecho nuestro Dios. Así es. Y bueno, existieron algunos científicos en la historia, por ejemplo, como Copérnico, otro de los científicos que tengo yo por aquí anotado, Isaac Newton, Blas Pascal, James Maxwell. Todos estos científicos eran cristianos, no eran creyentes, y ellos profundizaban en la ciencia, y para ellos la ciencia no era un punto de contradicción en lo que ellos descubrían, ¿no? Descubrían que era nuevo para el hombre, pero ya eso existía porque ya Dios lo había creado. Pero cuando ellos estudiaron todas esas cosas y sus temas matemáticos, físicos, y pudieron también estudiar la astronomía, se pudieron dar cuenta que detrás de todo ese orden, detrás de toda esa complejidad, existía un Dios creador. Así es. Un Dios diseñador. Es correcto. Así es. Entonces, bueno, cuando Dios crea, lo hace a partir de la nada, ¿no? Como lo dice el verso 1, la tierra estaba totalmente desordenada y vacía, así es. Bueno, pastor, para entrar en el segundo punto. Pero antes me gustaría leer esto aquí rápidamente, hermanos y Jorge, lo que dice acá: Dios estuvo allí en el principio. El Señor Dios habló y existió. La luz divide el día de la noche. El firmamento, el cielo y los mares llegaron a la existencia en el segundo día. La tierra seca y la vegetación llegan en el tercer día. Dios forma el contexto básico del tiempo y la geografía. Así es. Tremendo, ¿cierto? Así es. Wow, es Así. tremendo. Bien. Entonces, bueno, para comenzar el segundo punto, el mandato a descansar. Dios lo crea todo, y valga decir como final del punto anterior e inicio de este, el Señor Dios creó el viernes al hombre, ¿no? Y después de que Adán tuvo el privilegio de poner nombre a cada animal y que no pudo hallar para él compañera allí, porque él sintió esa necesidad, pues Dios se la proveyó. Dios hizo lo propio. Hizo su parte. Lo mandamos a dormir, le hacemos una cirugía, le sacamos una costilla. Bueno, ya Dios en su infinita sabiduría pues tenía ese plan, ¿okay? Todo planeado a la perfección. Para complementar lo que al hombre le faltaba, su ayuda idónea. Y eso lo hizo el día viernes, pastor. Así es. No lo pudo haber hecho el sábado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el fundamento del reposo familiar. Radica en que ya Dios había casado a Adán y a Eva el día viernes para que ellos dos pudiesen contemplar su obra creada. Así es. Y la palabra de Dios lo dice. El sábado, el mandato de descansar. Obviamente no podía crear a la mujer el sábado porque no era el plan de Dios. La Biblia nos lo muestra. Era el viernes donde ella debía culminar con esa parte. Hombre con su esposa. Y pudieran entonces disfrutar, como usted mencionó, de la creación y de lo grande, lo maravilloso que el Señor le había dado a ellos para que pudieran vivir juntos en armonía. Así es, pastor. Bueno, tenemos aquí quizás un par de preguntas para debatir. Ustedes, si pueden hacer algún comentario a través del chat, lo pueden hacer. Si desean hacer alguna pregunta, nosotros estaremos prestos a responder a través del chat. Dice por acá, pastor, ¿qué ocurriría si el sábado no existiera? ¡Wow! ¿Qué ocurriría si el sábado no existiera? Imagínate, como tú mencionaste al inicio, el plan humanamente era trabajar 10 días. O sea, ¿cómo sería trabajar constantemente 7 días a la semana, 24/7, sin tener un descanso? ¿Cómo estaría nuestro organismo? ¿Cómo estaría nuestra mente? ¿Cómo quedaría? O sea, colapsaríamos, profe. Llegaríamos a un punto donde no más. Y vemos cómo Dios tenía todo ya planificado, cómo Dios lo tenía. El hombre debe descansar, porque obviamente no podemos nosotros trabajar corrido sin un descanso. Sí. Entonces, wow, si no existiera el sábado,
si no existiera un tiempo para descansar, si no existiera un receso, un stand-by, algo, oye, no estaríamos acá. Así es. Realmente, Bueno, nadie podría soportarlo. Y utilizo ese comentario para mencionar que en el primer tema de este trimestre, de esta lección, que recuerdo lo discutimos con el hermano Pedro Porras, vayan al capítulo 1 de este trimestre, discutíamos que la Organización Mundial de la Salud tiene algunas estadísticas interesantes sobre la actividad del hombre en cuestiones de trabajo que viola lo que Dios estableció. Es decir, aquellos que trabajan 7 días a la semana, los 30 días del mes, ¿ok? Durante quizás una larga jornada de horas, ¿verdad? No trae buenos beneficios a la salud. Es correcto. ¿Okay? Entonces, alrededor de 600 millones de personas en el mundo viven enfermas por cuestiones de violar este ciclo que Dios colocó, ¿no? Es Por decir, el exceso. Por el exceso de trabajo, las largas jornadas, los 7 días de la semana sin descanso. Eso obviamente crea un impacto en el cuerpo humano y ocasiona enfermedades. Pues. Claro, eso es algo que no se puede evitar. Así es. Entonces, por ejemplo, la evolución teísta tiene una creencia, ¿no? Tocando el tema. Ellos piensan que Dios creó este mundo y lo dejó allí, a la intemperie, a la suerte. A su suerte. Sí. Entonces, de alguna forma, pues, esto trae algunos problemas, ¿no? Porque ellos piensan también que la muerte, que forma parte de nuestra naturaleza pecaminosa, valga decirlo, forma parte de lo que Dios creó, ¿no? Piensan ellos. Ese es el pensamiento de ellos. Ese es el pensamiento de ellos. Entonces, esto tiene algunos problemas con la doctrina bíblica, porque nosotros sabemos que, pues, Dios no creó la muerte. No creó la ¿no? muerte. Entonces, bueno, de alguna forma, pues, si eso fuera así, pues el sábado no tendría sentido. Correcto. El sábado es un símbolo de la creación de Dios, de que Dios es creador, pero también es un símbolo de redención. De redención. ¿No? Entonces, desde ese punto de vista, es inconcebible creer que Dios pudo haber creado la muerte, porque entonces la actividad redentora de Dios No tuviera sentido. no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, no es bueno creer que Dios creó este mundo y lo abandonó a su suerte, ¿sí? El sábado, como lo mencionamos, es un símbolo de la redención de Dios, que es un punto que vamos a tocar ahorita más adelante. No se lo pierdan. Y fue el complemento, ¿no? Para comprender el verdadero sentido del sábado. Así es. Ahora, pastor, otra pregunta. ¿Por qué la insistencia de Dios en el día sábado para descansar? Wow, mira. Insistencia, más que insistencia, pues el sábado es parte integral de la creación, es parte del plan de Dios. Ese era el sello, con ello iba el Señor a sellar la creación. Creó al hombre y a la mujer y el sábado lo bendijo y lo santificó como sello de toda la creación, de todo lo que había realizado. Así que más que insistencia, ese era el plan de Dios para nosotros, para nuestro bienestar. Como dice la palabra de Dios, el sábado fue creado ¿por quién? ¿Para quién? Para el hombre, para beneficio del hombre, para que podamos descansar de todo lo que hacemos durante la semana. Entonces, la insistencia del Señor es tu bienestar, tu salud. La insistencia del Señor es tu vida. La insistencia del Señor no es establecer el sábado, sino que tú estés bien, que tú puedas descansar, que tú puedas recobrar fuerza en un mundo que está en picada, que va en caída, que hay tanta decadencia, tanto cansancio, tanta enfermedad. Y si no descansamos, tristemente, no vamos a enfermar. Exacto, nos enfermamos. Así que la insistencia del Señor es tu bienestar. Está preocupado por nosotros. Y fíjate, Dios no se cansó al crear este universo. Él lo hizo en favor nuestro, para que nosotros pudiéramos descansar de toda la obra que hagamos durante la semana. Así es, pastor. Bueno, tenemos por aquí otro punto
interesante, pastor, circunstancias nuevas, ¿no? Ok. Dios estableció el sábado desde la creación y se los dio al ser humano, como usted lo decía, para su beneficio, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ese día debían, o nosotros en este día, de día sábado, debemos detenernos a contemplar la maravilla de Dios. Y no solamente la maravilla creada, sino ver el sábado como un recordativo, ¿sí?, de dónde nosotros venimos. De las manos de Dios hemos salido nosotros. ¿Ve? Cuando nosotros tenemos claro de dónde venimos y a dónde vamos, existen objetivos. Así es. Claros. Pero el que no sabe a dónde va ya llegó. Así como dice el refrán muy conocido, el que no sabe para dónde va, pues ya llegó al lugar. Ya llegó al lugar, ¿no? Así es. Y tenemos por aquí, pastor, un evento histórico donde el capítulo 16 del libro de Éxodo revela allí que Dios pues derramó el maná, porque a ellos pues en el desierto cómo iban a tener ellos el alimento, ¿no? Pues Dios en su infinita sabiduría, en su infinita bondad, pues les proveyó para su sostén. Así es. Ahora, pastor, tengo otra pregunta por aquí, ¿no? En base a Éxodo 16, a través de esta historia, ¿qué revela Dios relacionado a nuestras necesidades? A nuestras necesidades. En primer lugar, quiero mencionar, y debemos darnos cuenta, apreciados hermanos, que el sábado en Génesis lo vemos como el día del reposo, y vemos que antes de la ley de Dios en el monte Sinaí, en el capítulo 20 de Éxodo, vemos en el capítulo 16 cómo el Señor utiliza, o cómo el Señor le muestra a su pueblo cuál es el día, ratificando que el día de reposo es el sábado. Y vemos acá en este episodio cuando Dios alimenta a su pueblo en el desierto, hace llover maná del desierto. Era algo asombroso. Ellos se levantaban y lo que encontraban era el alimento, el pan de ellos. Podían recoger y comer. Y fíjate que el Señor les dice: de lunes a viernes no guardéis para el otro día, porque el que guardéis para el otro día, si guardas de lunes para martes, el día martes ya lo vas a encontrar ¿qué? Dañado, podrido, así que no lo puedes consumir. Pero vemos que en el capítulo 16, ya en los últimos versículos, el Señor le dice: de viernes para sábado, ahí sí recoged doble porción para que el día sábado podáis comer. ¿Por qué? Porque fíjate la importancia del sábado. El mismo Señor guarda el sábado. Él respeta lo que instituyó, lo que Él estableció, Él lo respeta para darnos ejemplo a nosotros. Y le dice al pueblo: guarden del día viernes para sábado, doble porción. Durante la semana el que se la quería pasar de vivo guardaba, pero se encontraba con que ya no podía comerlo. Pero lo bello y lo hermoso de la palabra de Dios, como el Señor trabaja en favor de nosotros. De viernes para sábado el Señor les dice: recojan doble porción. Y el sábado ellos se levantaban y tenían la porción y podían comer. Eso nos muestra, profe y apreciados hermanos y amigos que están conectados en esta hora, que Dios se preocupa por nuestras necesidades. Si tú eres fiel al Señor, no te va a faltar nada. En el relato también nos cuenta que algunas personas se levantaban tratando de conseguir, buscar, pero ¿qué pasaba? El sábado no encontraban. El sábado no encontraban. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho, y lo mismo es para nosotros hoy. El día sábado, queridos amigos, es un día especial, es un día santo, sagrado, apartado para Dios, como usted mencionó, profe, para que en ese día podamos ver las maravillas de Dios. Estoy seguro, profe, yo sé que usted también está muy seguro que el pueblo, al levantarse el sábado y ver que no caía maná y ver que el que habían recogido no se les había dañado, es una muestra maravillosa del amor y del cuidado de Dios por sus hijos fieles. Así es, pastor. Interesante la respuesta, ¿no? Fíjese lo que dice el versículo número 4 del capítulo 16. Es interesante tocar este punto para complementar aquí esta claro parte. Que sí. Dice Éxodo 16, versículo número 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Wow. Así que el propósito del Señor no solamente era beneficiar o mostrarle al ser humano
específicamente al pueblo de Israel, libertado de Egipto, que Dios se preocupaba por sus necesidades, sino que también Dios quería ver la lealtad de ellos. Quería probarlos. Sí. Así es. Entonces, bueno, ustedes pueden salir de domingo a viernes a recogerlo, pero el sábado no salgan a eso, ¿no? Y bueno, más adelante en la historia se revela que hubieron algunos desacatos en cuanto a la ley de Dios, y el Señor pues a esto no le agradó, sencillamente porque desconfiaron de su palabra, ¿ves? Entonces nosotros necesitamos apropiarnos de la fe, ¿verdad? Porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Así es. Entonces, y hay un evento, pastor, interesante, ubicado en el libro de Números capítulo 15, ¿no? Vamos a leerlo para compartirlo con la audiencia, porque creo que es interesante tocarlo, para que nosotros podamos ver la seriedad del sábado. ¿Cómo se veía el sábado en la antigüedad? Es decir, allá en el pueblo de Israel, ¿no? Números capítulo 15, versículo del 32 al 36. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le debía de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Wow. Parece, mire querido y pastor, parece algo insólito, ¿no? Pero el tema de la fidelidad del sábado es algo serio. Es algo serio. Así es. Ahora, que Dios puede quitarle la vida a alguien que viola el sábado hoy en día, claro que sí lo puede hacer. Si conoce perfectamente la ley de Dios, lo puede hacer. Con todo sentido. Porque Dios necesitaba establecer un precedente. ¿Ve? Entonces, repetidamente vemos en la palabra de Dios que Dios nos llama a que nosotros podamos respetar este día. Así es. Porque no es para beneficio del Señor, es para beneficio nuestro. ¿En qué le beneficia a Dios que nosotros guardemos el sábado? ¿En que le adoremos? No le beneficia, porque ángeles tiene por montones en el cielo que lo pueden adorar. Que le están adorando. Exacto, y que le están adorando. Pero para nuestro beneficio se creó este día. Así es. Es tan serio el sábado en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, como ahora. ¿Ve? Así que usted y yo debemos hacer todas las provisiones necesarias, pastor, para que nosotros podamos guardar ese día como la palabra de Dios manda. Así es. Vale mencionar, profe, y hermanos que están ahí, pues algunos se preguntará si hay algún amigo, pero el Señor es tirano. Sí. Lo mató porque estaba recogiendo leña. Algo tan simple. Algo ¿no? tan simple, pero fijémonos en algo muy interesante y lo que dice la Biblia. Este hombre que recogía leña, él no desconocía la ley de Dios. Por supuesto. Él conocía muy bien. Porque, como usted mencionó, en reiteradas ocasiones Dios se lo mostraba, se lo hizo saber a través de Moisés, a través del maná, porque mira, ya leímos en Éxodo y ya estamos en Números, o sea, ya había pasado tiempo donde ellos, desde que salieron de Egipto, ya habían transcurrido muchos años, ¿ok? Y no lo voy a mencionar con exactitud los años, pero sí habían transcurrido, más ya de 20, 30 años ya habían pasado. Entonces, este hombre muere no porque desconocía, sino porque estaba desafiando a Dios. Ese acto de recoger la leña en sábado, sabiendo que era pecado, sabiendo que iba en contra de la ley de Dios, ya se tornó en desafío para Dios. Ya su actitud era desafiante, estaba desafiando al Dios que le había dicho que no. Y tristemente, pelear contra el Señor, desafiar al Señor, tenemos toda de la perder. Así es. Así que vale mencionar, porque es importante, no veamos un Dios tirano, no, jamás. Ya el Señor nos ha dicho, nos ha hablado, nos ha mostrado, nos ha dicho, mira, esto y esto y esto. Pero ya cuando tú y yo queremos hacer las cosas a nuestra manera, desafiar a Dios, ir en contra arbitrariamente, voluntariamente de la ley de Dios, el fin es terrible. Y valga decir, para complementar su comentario, que es muy interesante, muy interesante. Dios piensa en el bien común. Así es.
no podía pensar solamente en el bien de una sola persona, porque si él pasaba por alto la historia, ¿no? Exacto, si él no castiga, no hace valer en ese momento lo que estaba pasando, imagínate tú, un pueblo desenfrenado, violentando, pasando por alto la ley de Dios. Entrarían en lo que el Señor ya los había liberado. El Señor los liberó de la esclavitud. Y si ellos hubiesen seguido violando la ley de Dios, entonces iban a ser nuevamente esclavos. Dice por allá una mujer llamada Matilde Frey. Ella dice que en cuanto a este evento, es una violación directa a la ley de la libertad para volverse un esclavo, ¿no? Es correcto. Y Dios pues les dio a ellos libertad. ¿Ves? Si tú quieres ser esclavo, salte del pueblo y vete, pero no hagas enfrente de todo el mundo algo que ya ha sido establecido, que ya es una orden, y que bueno, Dios buscaba el bien común de su pueblo, y allí están los resultados. Rápidamente, un ejemplo más cercano para avanzar, porque sé que el tiempo corre. Aquella persona que fue privada de la libertad por robar, por matar, listo, fue esclavo, fue encarcelado, cumplió su condena y salió, pero siguió ¿qué? Matando, siguió robando, siguió violando. Así es. O sea, no aprendemos. Así es. No y bueno, aprendemos. pastor, valga decir también que el pueblo pues desobedeció en otras ocasiones también. Tristemente. Previo a la historia, ¿no? Correcto. Previo a la historia. Previo a esa parte, sí. Entonces, bueno, ¿hasta cuándo va a desobedecer? ¿Ves? En Exacto. algún momento, pues Dios tiene que cortar con eso, ¿no? Tristemente, porque Dios no desea el mal para nadie, pero a veces nuestras acciones, nuestras malas decisiones nos lleva a eso. Así es. No quiero la muerte del que muere, ¿no? Así es. Sino la vida del que vive. Pastor, para entrar en el siguiente punto, no menos interesantes que los otros, ¿no? Tenemos dos eventos. El primero es donde Dios en el monte Sinaí pues le da las 2 tablas de la ley a Moisés. Y el cuarto mandamiento, que es el que estamos estudiando, menciona o comienza, ¿no? Con un acuérdate del día sábado para santificarlo, como algo que ya había sido establecido y como algo que ya el pueblo sabía. Es como cuando yo le doy una información a tal persona y de repente lo olvida y yo le digo, acuérdate que te dije tal cosa, pues ya Dios lo había dicho, acuérdate del día sábado para santificarlo. Así es. Y recordamos también el episodio de Deuteronomio capítulo 5, ¿no? Donde Moisés les recuerda a ellos los mandamientos de estas 2 tablas de piedra y hace mención un tanto distinta del cuarto mandamiento. Pastor, si lo puede leer por allí, sí, de Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 en adelante. Así es. Dice, guardarás, empieza diciendo, ¿ok? Mencionaba lo que mencionó el profe. Acuérdate en Éxodo capítulo 20, versículo 8, pero acá en Deuteronomio 5, 12 dice, guardarás el sábado para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Así que cambia esa palabrita, ¿ok? Acuérdate, guardarás. Pero no es que esa palabra acuérdate haya quedado atrás, no, sino que también ese mismo texto más adelante en el versículo 15 reitera Moisés y le dice al pueblo, acuérdate de que fuiste siervo. O sea, ahí vamos a lo que se habló en Éxodo capítulo 20. Porque si recordamos al inicio la ley de Dios, el Señor dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre. Así es. Ya que una vez más en Deuteronomio, Moisés le hace mención al pueblo. Ya recordemos que ya Moisés está entrando en la etapa de donde ya está llegando ya al final de su liderazgo, de su trabajo. Y él quiere que el pueblo recuerde dónde había estado, quién lo había sacado, porque eso es lo que a veces olvida el ser humano. Cuando todo está bien, no nos acordamos del Señor, pero cuando la cosa está mal, ay, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me pasó esto? Y Moisés se preocupa por el pueblo y le dice, guardarás el sábado, pero también acuérdate dónde estabas tú, dónde te encontrabas, quién fue que te sacó, quién fue que te liberó. O sea, es tremendo. Y el Señor quiere que tú y yo también recordemos lo que Él ha hecho en favor nuestro. Así es. Bueno, por eso se le llama a la ley de las 2 tablas de piedra la ley de la libertad, ¿no? De la libertad. Porque Dios
Dios menciona, así como lo decía Pastor, al inicio de Éxodo 20, acuérdate que fuiste siervo en Egipto. Yo fui el que te saqué, dice el Señor, como reclamando, o sea, yo soy, yo no es cualquier otra persona, no fue el otro fulano, no, soy yo quien te saqué, porque nosotros no podemos adorar a otra persona. Quien nos ha liberado, quien nos puede liberar de la esclavitud del pecado, es solamente Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial. Pastor, para debatir la pregunta aquí y poder pasar al siguiente punto, ¿cómo puede cumplirse en nosotros hoy en día estos dos eventos? Éxodo 20, del 8 al 11, y Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. Hoy en día, ¿cómo puede cumplirse eso en nosotros? Trayéndolo acá a nuestro siglo XXI, en este mundo que perece y que está inundado en el pecado, en la perversidad, en la desobediencia a nuestro Dios, podemos decir lo siguiente. El Israel literal estuvo esclavizado en Egipto, ¿ok? Ya hoy que somos nosotros el Israel espiritual, el pueblo de Dios, estamos en este mundo, en este Egipto. El mundo que nos rodea es Egipto. Sí, no estamos siendo azotados, no estamos siendo obligados a trabajar, a construir pirámides, pero sí estamos siendo azotados por el problema del pecado, por la enfermedad, por la desobediencia, la inmoralidad sexual. Este mundo que es Egipto, algo simbólico, no está lejos del Egipto literal, porque hoy el pecado nos tiene esclavizado. Hoy los jóvenes, las familias, los matrimonios están siendo acechados por el enemigo. Y tristemente, mientras el enemigo esté acechándonos, nosotros estamos siendo esclavos del pecado. Mientras estemos en este mundo, tú y yo somos esclavos del pecado. Como dijo el apóstol Pablo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Porque en mi corazón me deleito en la ley de Dios, pero mis miembros obedecen ¿qué? Las leyes. Sales a la calle, el reggaetón te aturde, te está llevando a tus hijos a hacer cosas totalmente contrarias a lo que tú le enseñas. Sales y ves cosas que son totalmente inmorales. Todo está en contra de la ley de Dios. Y hoy en el siglo XXI debemos recordar que en Cristo Jesús hay libertad. Amén, así es, pastor. Bueno, valga decir también que de la misma manera en que solamente Dios pudo libertar al pueblo de Israel de Egipto, hoy solamente el Señor Jesucristo, nuestro Dios, puede libertarnos del pecado. Así es. ¿Ves? Puede hacernos libres. Entonces, desde este punto de vista también, el sábado es un símbolo de redención. El Señor nos saca de Egipto, nos saca del mundo y nos pone en una mejor condición para que nosotros podamos ser partícipes de esta gracia divina. Así es, porque fíjate, ¿por qué el sábado? Porque de lunes a viernes y otras personas de domingo a viernes trabajan constantemente. 12 horas trabajando, algunos hasta más, llegan tarde a la casa y durante el día, profe, no han orado, no han leído la Biblia, se han olvidado completamente de Dios. No ven la maravillosa creación de Dios, sino que ven es trabajo, cansancio, estrés, desesperación, enfermedad. Y el sábado el Señor quiere que tú y yo podamos acordarnos que a pesar de las enfermedades, que a pesar de los problemas, hay un Creador en los cielos que quiere que podamos fijar nuestra mirada en Él. Que en ese día, ese hermoso sábado que el Señor bendijo, santificó y apartó, tú y yo podamos olvidarnos del estrés del día a día y podamos contemplar a Cristo Jesús. Amén, así es, pastor. Y bueno, ya para finalizar, pastor, ¿qué podemos decir acerca de la observancia del sábado? ¿Cómo debemos nosotros observar el sábado, ya discutido el tema? Oye, como una delicia. Si vamos a Isaías 58:13, el Señor nos da un consejo. Y si el Señor nos da consejos, ¿para qué vamos a utilizar consejos humanos? Vamos a la palabra de Dios. Dice, si retraes el sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia. ¿Cómo debemos ver el sábado? Como una delicia. No como una carga.
no como algo que el Señor te impide, que el Señor te prohíbe. No, jamás. El sábado debe ser una delicia para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu hogar, porque es un día donde vas a contemplar la gloria de Dios, donde vas a disfrutar de la creación de Dios, donde vas a disfrutar de lo hermoso, del amor de Dios que tiene para contigo. Pero debemos retraer nuestro pie de hacer nuestra voluntad. Santo, glorioso de Jehová, y lo veneras no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha hablado. Es decir, que hay bendiciones, ¿no? Hay bendiciones, apreciada familia, apreciados hermanos que estás ahí viéndonos en esta hora. El sábado es de bendición para nosotros. Y el Señor por eso lo bendijo y lo santificó y lo apartó para que sea de beneficio, para que sea un día especial, un día de armonía, un día glorioso en la presencia de nuestro Dios. Así es, pastor. Bueno, digo esto ya para finalizar. Quizás nuestras rutinas diarias, nuestros trabajos durante la semana estén un poco acelerados, ¿no? Pero en lo profundo de nuestro corazón hay un anhelo por el descanso. Y Dios lo ofrece en un día como el sábado. Un día que Dios pide que sea guardado para nuestro beneficio y que trae bendiciones, así como el pastor leía a través de Isaías 58, 13 y 14. No olvidemos que el sábado no solamente es un símbolo recordativo de que Dios es creador y de que somos creados por Él, sino que es un símbolo de redención, de salvación. Somos salvos por la fe, pero este es el símbolo que Dios ha puesto a través del tiempo, pastor, y lo ha insertado en el tiempo como para que pueda resistir la prueba de ¿no? Así es decir, Dios semanalmente le hace una invitación al ser humano al reposo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Un día para que nosotros podamos deleitarnos en Dios y podamos salir de nuestra rutina semanal. Muy bien, así es. Hemos llegado al final de nuestra programación. Deseamos, pastor, terminar con una oración. No sé si tiene algo más que decir por ahí. Claro que sí. Sí, ya por último, ya creo que todo se ha mencionado, pero es bueno que te quede esto en tu mente y te quede bien presente. El sábado es para que tú y yo podamos recordar de dónde venimos. No venimos de la evolución, no venimos de una casualidad. Venimos de las manos creadoras y poderosas de nuestro Dios. Así es. Y que así como Dios creó este mundo que estaba desordenado y vacío, el Señor tiene poder para restaurar tu vida, restaurar tu hogar que puede estar desordenado y vacío. El Señor puede hacer grandes cosas en tu vida. Y el sábado es un día especial para que tú recuerdes quién es el verdadero Dios. Para que tú recuerdes que en Cristo Jesús hay esperanza, hay salvación. Así que aprovechemos esta invitación de parte de nuestro Dios y podamos el día sábado, séptimo día, el cual bendijo y santificó. No bendijo el lunes, no bendijo el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el domingo. El Señor es claro en su palabra. El día séptimo, el sábado, lo bendijo y lo santificó para beneficio nuestro. Así que, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga y deseamos que el Señor pueda seguir haciendo grandes cosas en cada una de nuestras vidas. Así es. Adoremos en familia entonces este sábado. Pastor, oramos. Querido y amante Padre Celestial, gracias. Gracias porque pensaste en nosotros en cada detalle. Después de darle la comodidad a Adán y Eva, todo ya preparado, todo creado, le creaste también el día para que ellos pudieran descansar y pudieran, oh Dios, disfrutar en familia la adoración a ti. Permite que hoy, oh Dios, en medio de este mundo que agoniza, en medio de tanta maldad, tanto sufrimiento, podamos también recordarte a ti, mantenerte presente y darte la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Bendice a cada amigo, a cada hermano conectado y permite, Señor, que podamos prepararnos para muy pronto estar contigo en la patria celestial y de sábado a sábado, de mes en mes, ir a adorarte y poder glorificar tu nombre. Gracias por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero compartir con ustedes un texto ubicado en el libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 5, y dice lo siguiente. Dijo también Faraón:
He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Era tan importante el tema sabático, que no solamente se le exaltó durante la estadía del pueblo de Israel en el desierto, sino que antes de que saliera de Egipto, ya Moisés y Aarón habían iniciado una reforma sabática en el pueblo, tanto que ellos no le pedían ni siquiera permiso a Faraón, por así decirlo, para poder detener y parar sus actividades, hacer un stop del trabajo duro que ellos tenían en un país extranjero. Ha sido tan importante el tema sabático que Dios, a través de toda la historia bíblica, ha dejado huellas que marcan la importancia del tema. Y es tan importante cuando Dios se lo enseñaba al pueblo de Israel como ahora. Tú y yo necesitamos una pausa. El ciclo semanal, como se dijo en la lección, es 6-1. 6 días trabajas y 1 descansa. Esto no lo inventó el pastor de la iglesia, esto no lo inventó algún ente organizativo de esta tierra, esto lo inventó Dios como beneficio para ti y para mí. El sábado es la pausa que refresca el alma. El sábado es la pausa que tú y yo necesitamos. El objetivo del sábado es que también nosotros podamos adorar al Señor en un día santo como ese, tan necesario para el ser humano. No solamente nos ayuda a cesar de nuestras actividades, sino que también recarga nuestras pilas espirituales. Así que la invitación en este momento es a que nosotros podamos darle importancia a este día, porque señal es entre nosotros como pueblo de Dios y Él como nuestro Dios. No lo olvides, conectados con Dios a la luz de su palabra. No quiero despedirme sin antes recordarles que si no se han suscrito al canal, suscríbase, denle a la campanita para que cada vez que subamos o salga un programa al aire, usted pueda disfrutar de esta programación y compartirlo con otros también. Ahora sí, nos despedimos, Dios les guarde, Dios les bendiga y que tengan todos una feliz noche.